Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial práctico acerca de una herramienta que me han recomendado hace algunos días que se llama CapRover. Esta herramienta básicamente les permite poder tener su propio servicio PaaS en sus propios servidores. Para aquellos que no saben qué es un servicio PaaS, piénsenlo como los servicios que ofrecen Heroku, Vercel, Netlify, Railway, Render.com y servicios similares. Todos estos servicios básicamente te permiten subir tu proyecto a la nube y ellos se encargan de automatizar el despliegue, es decir, instalan los módulos, es decir, también añaden dominios y configuran también SSL incluso. Entonces CapRover lo que hace es permitirte tener tu propio servicio PaaS con una interfaz, con algunos comandos y todo administrado por ti mismo en tu propio servidor. Ahora, lo interesante de por qué usarían esto en lugar de utilizar, por ejemplo, Heroku o Vercel, etc., es que al tener todo tu proyecto en un solo servidor o tener, digamos, tu propia plataforma en tu propio servidor, vas a tener pleno control de en dónde estás ejecutando, cuántos recursos estás consumiendo y puede llegar a ser incluso más barato, ya que los servicios PaaS por lo general llegan a cobrar entre $7 a $12-14 por mes por cada aplicación y sin contar la base de datos. Bueno, con CapRover puedes desplegar en un mismo VPS de $6 al mes, por ejemplo, cuantos proyectos quieras, ya sean servicios, por ejemplo, a plataformas de, digamos, de web tipo WordPress, o también puedes desplegar REST APIs o GraphQL APIs, o cualquier proyecto realmente de cualquier lenguaje, ya sea Node.js, Python, PHP, Java, etc. De hecho, incluso puedes desplegar bases de datos como MySQL, MongoDB y demás, todo con unas configuraciones muy sencillas, ya les voy a ir mostrando. Ahora, adicionalmente a esto, también ofrecen la instalación de aplicaciones con unos cuantos clics de proyectos como WordPress, por ejemplo, Ghost, Discord, que son proyectos muy útiles cuando vas a estar creando en web, vas a encontrar que necesitas desplegarlo tú mismo. Bueno, eso te puede facilitar también la instalación. Y finalmente, esto es muy similar de nuevo a lo que ofrecen servicios como Heroku o Vercel, en el sentido que puedes desplegar también contenedores de Docker. Puedes tener un CLI, un comando de consola que te permite poder desplegar tus sitios, una interfaz web que es muy similar a lo que ofrecen cuando te haces login en tus aplicaciones, engines que es para poder colocar una ruta específica para cada proyecto, es decir, vamos a poder tener dominios personalizados en nuestro propio servidor, y el SNCrypt para añadir SSL gratuitamente. Ahora, todo esto al final, para poder utilizarlo, necesita de dos cosas principalmente. Uno, tener tu propio VPS en cualquier plataforma que quieras. Como este es un proyecto open source, no necesita una plataforma en específico. En mi caso, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo desde DigitalOcean, pero ustedes pueden hacerlo en AWS, Google Cloud Platform o su propio servidor físico si lo tienen. Lo siguiente es tener un dominio. El dominio puede ser cualquier dominio que ustedes quieran. En mi caso voy a hacerlo con un dominio en mi caso que se llama fast.site, que he comprado en Namecheap, pero ustedes pueden tener el dominio en donde ustedes quieran, donde quieran comprarlo. Si no tienen un dominio, les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan comprar un dominio de $1, por ejemplo, y también les voy a dejar un enlace en la descripción si no tienen una cuenta de DigitalOcean y quieren practicar y quieren probarlo gratuitamente. DigitalOcean ofrece $200 en tu primer registro. Cuando te creas una cuenta nueva te da $200. También les voy a dejar un enlace para que puedan obtener eso. Entonces, teniendo una idea de cómo funciona todo esto o qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a empezar ahora sí con el tutorial. Ok, vamos a empezar instalando CapRover. Para poder hacerlo, entren en su sitio que es caprover.com y aquí van a poder ver un live demo, es decir, una demostración de cómo funciona, pero en este caso vamos a instalarlo directamente, así que vamos a venir aquí donde dice Get Started Now. Una vez entramos en su documentación, vamos a ver una serie de requisitos, el nombre del dominio y el servidor como les mostré, y luego también nos muestra una forma de poder instalarlo directamente en DigitalOcean con un botón. En realidad no voy a estar utilizando esta guía, sino voy a mostrarles el paso a paso para que puedan entender cómo funciona. Entonces vamos a venir en nuestra cuenta de DigitalOcean. De nuevo, si no tienen una cuenta, les dejo un enlace en la descripción para que se registren por primera vez y les va a dar $200 gratis para que prueben cosas. Ahora, en DigitalOcean ustedes van a poder crear VPS. Simplemente regístrense o hagan login dependiendo si ya tienen una cuenta. Y una vez estén dentro de DigitalOcean van a ver una pantalla como esta. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto aquí en la parte lateral, New Project. Y voy a crear un proyecto en mi caso que se va a llamar, por ejemplo, CapRover Project, vamos a llamarle. También pueden colocarle cualquier nombre que quieran. Esto es tan solo un nombre descriptivo para ustedes. En la descripción voy a colocarle mi propio PaaS. Ok. Y en seleccionar un propósito vamos a colocarle solo probando DigitalOcean. Vamos a darle crear proyecto. Aquí me dice si quiere añadir droplets y demás. Vamos a darle skip for now, ya que este es un proyecto nuevo. Y aquí una vez tenemos esto, aquí está mi proyecto llamado CapRover. Este es tan solo para que ustedes puedan agrupar distintos servidores en un mismo proyecto.
Y bueno, aquí vamos a ver una opción que dice Get Started with a Droplet. En DigitalOcean los droplets son servidores o VPS, es decir, servidores privados virtuales. Es decir, un espacio, un servidor que simula ser un servidor. Entonces lo que vamos a tener que hacer es primero crear uno. Voy a venir aquí donde dice Create Droplet o lo mismo, que es este botón que también te va a llevar a lo mismo. Entonces el droplet, lo primero que te pregunta es en qué región quieres desplegar. En realidad a veces lo coloca al final, a veces al inicio, no importa, lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que están seleccionando. En este caso, por ejemplo, lo primero que me dice es escoge una región en donde quieras desplegar tu droplet. En mi caso voy a escoger la por defecto, que es en San Francisco. Luego lo siguiente es colocar un data center, hay varios realmente. En mi caso voy a darle el primero, o el que por defecto, perdón. No hay ningún problema. Si ustedes quieren algo, digamos, más cercano a sus usuarios, simplemente cámbienlo. No hay ningún problema en cuanto a la región. Luego, escoger el sistema operativo. En cuanto al sistema operativo, tenemos varias opciones. Una es escoger un sistema operativo en blanco, es decir, que tan solo te va a dar un acceso al sistema y tú vas a poder instalar lo que quieras, cualquier programa que quieras. Algo bastante típico es escoger Ubuntu, aunque pueden ver que hay otras opciones también como Fedora o Debian o CentOS. Y luego también vamos a escoger la versión de Ubuntu. Aquí puedes escoger la versión. En lo personal les recomiendo que escojan una LTS porque les da más tiempo de soporte. Es decir, estas se modifican cada 4 años y así. Entonces en este caso vamos a darle la 22.04, aunque no hay ningún problema realmente con que escojan la nueva también. ¿Okay? Ahora, aparte de esto, si ven aquí también en Marketplace, DigitalOcean tiene como una especie de programas ya preinstalados, es decir, te da un droplet o te da un servidor con programas que quizás ya vas a instalar. Por ejemplo, muchos crean VPS o droplets para poder instalar cPanel o crear un framework o un proyecto con Laravel o crear un proyecto con Docker o crear un proyecto con Node y así. Entonces lo que hace DigitalOcean es ya darte un droplet con estos programas preinstalados para que simplemente te enfoques en desplegar tu proyecto y no tanto en instalarlos. Entonces aquí también está CapRover. De hecho, si buscan aquí CapRover, aquí también está. Podríamos seleccionarlo y darle siguiente. Pero como esto no está disponible en todas las nubes, es decir, no todas las nubes tienen un marketplace, y yo quiero que esto sea lo más genérico, les voy a enseñar cómo hacerlo desde Docker. Entonces vamos a coger este que dice aquí Docker, o lo mismo, también pueden buscarlo aquí, que diga Docker, y simplemente lo seleccionan. Ahora voy a escoger Docker justamente porque todas las nubes permiten poder conectarse con SSH e instalar Docker. Así que si ustedes están utilizando AWS, Google Cloud Platform o cualquier otra nube, la que sea, o su propio servidor, simplemente instalen Docker primero y a partir de allí van a continuar. ¿Ok? Entonces aquí yo ya estoy seleccionando un droplet con Docker creado. Y lo siguiente es colocarle también un nombre que viene casi al final. ¿Ok? A la parte final ya también nos permite colocar un nombre. Pero bueno, vamos a continuar. Una vez seleccionado esto de Docker, vamos a bajar. Y aquí nos dice de qué tipo de VPS vamos a estar escogiendo. Hay VPS bastante potentes, hay otros que son bastante genéricos. En mi caso voy a escoger algo que se llama Regular SSD. Tiene bastantes hardware o opciones de hardware de disco duro. En mi caso voy a escoger el SSD porque es más barato. También hay uno de $4, pero pueden ver que para Docker no me deja seleccionar la de $4, sino la de $6. Es por eso que les digo que a partir de $6 pueden desplegar lo que ustedes quieran. Y bueno, una vez tenemos esto seleccionado, esto tan solo te va a cobrar $6 al mes. Ahora, vamos a bajar. Lo siguiente es coger una llave SSH. Si ustedes no tienen una llave SSH, es decir, una especie de comando o letras que puedes añadir aquí, tiene un tutorial que dice New SSH Key. Y aquí les da una especie de tutorial para que puedan crear su propia llave SSH. Como este es un tutorial de cómo tener tu propio servicio PaaS, yo estoy considerando que ya saben cómo generar estas llaves. Ok, entonces simplemente vengan aquí y en cualquiera de estos, digamos, sus llaves guardadas o quieren crear una, simplemente denle New SSH, colocan su llave aquí, lo pegan y aquí un nombre. En mi caso ya tengo una que es esta de aquí que se llama, bueno, creo que es esta desktop. De hecho ustedes pueden comprobarlo también si tienen una llave generada abriendo un Notepad, por ejemplo. Y este Notepad, bueno, abriéndolo desde CMD, vamos a abrir un CMD. Y desde CMD vamos a abrir Notepad, es decir, Notepad. Y le voy a decir que va a abrir la dirección que está en la carpeta SSH, un slash, y se llama id-rca.pub. Si damos un enter, él va a abrir la llave SSH. Entonces en mi caso la llave SSH termina en 10K, 010K por ejemplo. Así termina mi llave. Bueno, eso significa que si yo busco por aquí, por ejemplo, debería encontrar esa llave. Creo que es una de estas. Esta de aquí es, ok. Entonces ya tengo mi llave SSH. Simplemente ustedes de nuevo creen la suya, simplemente péguenlo aquí y hasta aquí está el tutorial, aquí al lado. Listo, una vez generado su llave, vienen aquí y le colocan un nombre. En mi caso voy a colocarle, por ejemplo, MyPass, por ejemplo, MyPass Server. Okay, pueden colocarle el nombre que ustedes gusten y vamos a darle en crear droplet.
Una vez creado, lo que vamos a obtener es justamente un servidor. Y este proceso, de hecho, últimamente va mucho más rápido en DigitalOcean, así que no hay necesidad de que haga un corte, porque pueden ver que va bastante rápido. Ahora, lo interesante de esto es que una vez se crea el droplet, vamos a poder conectarnos y ya estaría Docker disponible. Entonces, para entrar aquí, vamos a entrar en el droplet. Aquí nos debería mostrar la IP. Esta es la IP o la IPv4 del servidor. Entonces, simplemente voy a abrir una terminal. Pueden abrir la terminal que gusten, Git Bash, CMD o lo que ustedes se sientan más cómodos utilizándolo. Entonces, en mi caso, para conectarme voy a decir ssh root @ y voy a pegar la dirección IP que me ha dado DigitalOcean. Voy a dar un enter y esto lo que va a hacer es preguntarme si quiero conectarme. Simplemente escriban yes, den un enter y ya estarían conectados a su servidor. Esto toma algunos minutos, incluso si no han esperado que termine de generarse les va a dar un error. Así que esperen que termine de crear el VPS y ya pueden conectarse. ¿Okay? Una vez creado y ya conectados, pueden ver que aquí me da como una bienvenida. Me dice bienvenido a DigitalOcean con tu droplet ya instalado con un clic Docker. Entonces en mi caso vamos a limpiarlo. Y lo primero que vamos a ejecutar es una actualización. Es decir, vamos a decir sudo apt update. Vamos a dar un enter para que actualice. Esto es para que actualice la lista de repositorios o digamos los programas que él tiene instalados. Y luego vamos a escribir el comando. Vamos a esperar que eso termine. Vamos a escribir el comando sudo apt upgrade y damos un enter. Esto es para que realmente ahora sí descargue los programas. Lo anterior tan solo cambiaba digamos las versiones más novedosas y ahora está realmente descargándolos. Entonces este proceso de actualización puede tomar algunos minutos. No es tan complicado tampoco porque ya te da como el VPS actualizado. Entonces esto va mucho más rápido que un VPS desde cero. Entonces voy a esperar unos cuantos minutos. Recuerden que si sale cualquier ventana para que escojan alguna opción, simplemente den enter y ya estaría. No tienen que hacer más. Den enter simplemente a las configuraciones por defecto. Entonces voy a esperar que termine y luego continuamos. Ok, aquí el servidor ya ha terminado de actualizarse y como les había comentado, esto ya tiene Docker instalado. Por lo que si escribimos por ejemplo Docker version y damos un enter, vamos a ver la versión de Docker que yo tengo. Ahora, una vez tenemos esto, ya podemos empezar a instalar KubRover. De hecho, lo primero que vamos a hacer es que cuando nosotros hemos creado nuestro VPS, nosotros vamos a tener que configurar o habilitar el firewall. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle al firewall que habilite estos puertos. Por ejemplo, está el puerto 80, 443, 3000 y demás, que son puertos que por lo general utilizan aplicaciones como las aplicaciones de correo, las aplicaciones de servidor, las aplicaciones de SSL y demás. Entonces vamos a copiar todo esto, vamos a venir aquí en nuestra consola y vamos a pegarlo. Vamos a dar un enter y una vez tenemos esto pueden ver que me dice reglas añadidas. Y de hecho de momento si nosotros vemos UFW, que es el programa para activar el firewall, si escribimos sudo UFW status y damos un enter pueden ver que allí está añadido estas reglas. De hecho también podríamos escribir el comando sudo UFW reload para que vuelva a cargar digamos las nuevas reglas. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro firewall activado. Ahora sí vamos a empezar a ejecutar el contenedor. Entonces lo que nos ofrece KubRover es una forma de instalarlo con Docker. Sin embargo también pueden instalarlo manualmente. En lo personal les digo que pueden hacerlo de esta forma porque es más fácil. Entonces simplemente copian esta línea de código. Vamos a copiarlo todo. Vamos a venir en la consola. Voy a limpiarlo. Ya que estamos en Linux pueden presionar Control L. Es decir, cuando estamos conectados desde consola a través de SSH es Linux. Entonces vamos a pegar con clic derecho. Y pueden ver que me dice Docker va a ejecutar en el puerto 80, en el puerto 443 y el 3000. A través de este programa Docker Sock, por ejemplo, que es un volume, que es donde va a estar guardados los archivos. Va a estar ejecutando este contenedor llamado Captain o KubRover. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar un enter. No tenemos que modificar nada. Simplemente damos un enter y pueden ver que está empezando a descargar nuestro contenedor con, en este caso con Docker. Ahora, mientras se instala todo esto, algo que deben saber es que para que nosotros podamos empezar a configurar KubRover, necesitamos también el dominio. Entonces, en mi caso, el dominio que voy a estar utilizando viene por parte de Namecheap. Namecheap es un servicio que te vende dominios a partir de $1, por ejemplo, o menos de $1 incluso tiene dominios. Entonces pueden comprarlos con PayPal, con tarjeta de crédito, débito, lo que quieran. Entonces en mi caso ya tengo un dominio comprado que siempre uso para tutoriales. Este dominio en mi caso es el dominio fast.site, que siempre lo tengo aquí disponible para poder probar proyectos. Entonces para poder habilitar este dominio en DigitalOcean, simplemente tengo que entrar, doy un clic aquí y me va a enviar en esta página. Y aquí, como en muchos otros proveedores de la nube, te permite poder manejar tus DNS.
Entonces, si ustedes han comprado un dominio, tienen un dominio en otro lado, lo único que deben hacer es entrar en su proveedor de dominio y vengan en esta sección donde sea, por ejemplo, Custom DNS. Los Custom DNS es digamos una especie de sección que te ofrecen los proveedores de dominios para que añadas algunas direcciones IPs o en este caso algunos dominios que vienen por parte de otros servicios. Entonces, en mi caso, para poder decirle a Namecheap que el que va a estar editando los dominios va a ser DigitalOcean, vamos a venir aquí en nuestro proyecto y aquí tiene una sección que se llama Manage DNS on DigitalOcean o Administra tus DNS en DigitalOcean. Si damos un clic, voy a añadir un dominio. En mi caso voy a añadir el dominio que es fast.site y vamos a seleccionar el proyecto que he creado que se llama CapRobber Project. Voy a darle a añadir dominio. Y pueden ver que una vez lo he dado a crear dominio, pueden ver que aquí aparece una especie de tabla y me da 3 dominios, uno que dice ns1.digitalocean.com, ns2 y ns3. Vamos a copiar uno y voy a pegarlo aquí, digamos, en nuestro panel de Custom DNS. Quítenle el punto porque DigitalOcean le añade un punto extra y el resto es lo mismo porque, digamos, es exactamente lo mismo, solo que cambia el ns2 y ns3 aquí. Y pueden ver que ya tengo mis DNS configurados. Vamos a darle en check. Y esto lo que va a hacer es que le va a decir de cierta forma a nuestro proveedor de DigitalOcean que ahora él puede controlar los dominios o puede utilizar este dominio como quiera. Listo, entonces con esto ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de utilizarlo desde nuestro proyecto. De hecho, vamos a abrir la consola y en la consola pueden ver que aquí me dice que ha sido una instalación fresca y demás. Ahora, lo que me dice CapRobber está inicializando, por favor espera 60 segundos antes de acceder a CapRobber. Ahora, lo que hace esto es que una vez nosotros hemos, digamos, establecido nuestro contenedor, para poder configurarlo o establecer cómo conectarnos, vamos a tener que descargar un programa de consola en nuestra máquina. No en el servidor, sino en nuestra máquina local. Primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí en una terminal nueva. De hecho, voy a minimizar aquí. Voy a abrir una consola nueva de Windows. Esa consola no está conectada con SSH, de nuevo es mi máquina local. Entonces voy a decir lo siguiente, voy a decir npm install-g CapRobber. Le decimos npm install porque ese es un programa de Node que utiliza para poder instalar este CLI de CapRobber. Vamos a darle un enter y eso lo que va a descargar es este programa. Ahora, para poder descargar esto necesitan instalar Node, ok, Node.js. Listo, una vez tenemos CapRobber descargado, lo que vamos a hacer es empezar a conectarnos a nuestro servidor. Y de hecho ya tiene un comando preestablecido. De hecho vamos a venir aquí en nuestra consola. Creo que ya está, ok. Vamos a limpiar con cls y vamos a escribir CapRobber. Y luego vamos a escribir el comando server setup. Damos un enter. Y esto me va a empezar a preguntar cosas. Primero me dice, ¿ya tienes un contenedor de CapRobber en tu servidor? Es lo que acabamos de hacer. Vamos a darle yes. Luego me dice, ¿cuál es la IP de tu servidor? Ok, vamos a venir aquí en DigitalOcean. Recuerden, aquí tengo el dominio, CapRobber Project. Aquí está el dominio del VPS. Vamos a copiarlo simplemente dando un clic. Y vamos a pegarlo aquí. Ok, ahí está el dominio. Damos un enter. Luego me dice cuál es el root o el dominio root de tu proyecto. El dominio root es justamente nuestra URL base de donde va a estar nuestros proyectos. Es decir, en mi caso, mi dominio es fast.site. Okay, este es mi dominio. Sin embargo, yo no quiero que esté, digamos, en app.fast.site, web.fast.site, sino quiero un dominio personalizado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros desplegamos proyectos, cada proyecto que vamos a desplegar ya va a tener un dominio. Si ustedes han prestado atención en plataformas como Heroku, cuando ustedes suben, por ejemplo, su proyecto, esto lo suben en algo como app.herokuapp.com o lo suben en vercel app.com o algo así. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí con nuestro dominio. Vamos a venir en esta sección donde está nuestro dominio FastSite o en el dominio que hayan configurado y vamos a añadir una URL personalizada. Le voy a decir que para cualquier nombre .something.fast.site pueden ver aquí. Es decir, es como decir, si yo voy a subir una aplicación, vas a crear un nombre, por ejemplo, supongamos que mi aplicación se llama e-commerce. En e-commerce.site.fastsite es donde va a estar esa aplicación. Si subo un proyecto que se llama, por ejemplo, no lo sé, vamos a colocarle juego o game, entonces va a estar en el dominio game.something.fast.site. Entonces todo lo que termine en .something.fast.site va a ser básicamente las aplicaciones de CapRobber. No tiene que llamarse something, de hecho esta es la propia documentación. Pueden llamarlo web,
pueden llamarlo app, pueden llamarlo site, pueden llamarlo lo que ustedes quieran, application o lo que ustedes prefieren. En mi caso voy a llamarle something para que quede más claro. Luego vamos a seleccionar el proyecto. Aquí, como pueden ver, he seleccionado el nombre del droplet que le habíamos colocado, MyPassServer, y acá está la IP del droplet. Y bueno, los TTLs no es necesario configurarlos ni nada de eso, simplemente le dan el por defecto y crear record. Listo, entonces de nuevo cada dominio que yo suba o cada aplicación que suba va a estar luego en el dominio root .something.fast.site. Entonces lo que vamos a escribir aquí en la consola es decir, ok, ¿cuál es el dominio root? Es justamente something.fast.site. Si ustedes no han añadido el .something, supongamos que también ustedes tan solo quieren decirle, ok, para cualquier aplicación que luego continúe con fast.site, simplemente colocan aquí fast.site o su dominio.com, por ejemplo. En mi caso voy a colocarle something.fast.site. Ok, listo. Entonces lo que vamos a hacer es dar un enter. Ese va a ser todas las aplicaciones. Y bueno, aquí me dice no puedo verificar que something.fast.site esté apuntando a tu servidor. Ahora, la razón de que no pueda verificar esto es porque uno, no ha sido todavía configurado, en este caso digamos, los nombres de dominio personalizados con DigitalOcean. De hecho, si yo entro en fast.site, por ejemplo, doy un enter, pueden ver que no me lanza a nada. Ok, entonces lo único que debemos hacer para este caso es esperar unos cuantos minutos. Yo aconsejaría 1 hora, por ejemplo. Recuerden que aquí me está diciendo incluso, ¿estás seguro de que has configurado los DNS apuntando a something.fast.site? Y bueno, revísalo 2 veces. Y bueno, la razón es que tenemos que esperar. Como recién lo he modificado, vamos a esperar 1 hora y ya luego continuamos con el tutorial. Ok, ya ha pasado más de media hora y ahora vamos a empezar a probar nuevamente el comando. Vamos a darle caprover setup. Aquí me dice, ok, ¿tienes caprover instalado en tu servidor? Vamos a darle sí. Vamos a copiar la dirección IP, que es la dirección de nuestro VPS. Luego, ahora sí ya lo salte, me dice, ok, coloca el dominio. Vamos a colocarles something.fast.site. Damos un enter. Ok, y ahora sí me dice que coloque una nueva contraseña. Entonces vamos a establecer una contraseña, coloquen la que ustedes quieran. Ok, les va a pedir que repitan. Colocamos la misma contraseña. Luego me dice un correo válido para habilitar HTTPS, el certificado. Como esto utiliza este programa llamado, o este servicio llamado Let's Encrypt. Let's Encrypt te pide un correo para notificarte cuando el certificado falle o tengas que renovar o algo por el estilo. Entonces en este caso colocan el correo que quieran. En mi caso voy a colocar un correo de prueba que siempre utilizo. Ok. Y finalmente con esto ya estaría nuestro dominio. Aquí va a habilitar SSL para nuestro panel de control. Ahora recuerden que lo primero que estamos instalando al final es nuestra plataforma como servicio, así que este proceso de instalación va a tomar algunos minutos. Y bueno, de hecho nosotros ya lo tenemos establecido el contenedor, es decir, tan solo está guardando las configuraciones. Ahora me dice el nombre de la máquina de caprover, es decir, nuestro contenedor, nuestra máquina principal. Entonces en este caso le va a colocar el nombre Captain01, denle el por defecto, también pueden colocarle otro nombre. Y ya está. Entonces si yo entro ahora en este dominio que ven aquí que me dice https captain.something.fast.site, voy a abrir ese dominio. De hecho vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí en una nueva pestaña. Van a ver que obtengo ahora un login. Vamos a entrar allí, coloquen la contraseña que han colocado en consola y pueden ver que ya está mi plataforma como servicio. Es decir, aquí yo voy a poder crear nuestras aplicaciones desplegadas. De hecho aquí pueden ver que me permite colocar en un input las URLs de las aplicaciones y él va a añadir algo nuevo. Entonces con esto ya lo tenemos desplegado, ya lo tenemos listo. En la siguiente sección voy a enseñarles cómo desplegar proyectos de Node. Con nuestra plataforma ya lista, ahora vamos a empezar a subir nuestra aplicación. Para esto voy a estar utilizando un repositorio de GitHub que lo pueden encontrar en github.com/fast/booksexpress. También les voy a dejar el dominio en la descripción. Esto lo que hace es simplemente desplegar un proyecto muy sencillo que es una aplicación realizada con Node y permite listar libros, permite añadir libros y demás. Entonces vamos a copiar esto de aquí y primero vamos a clonarlo localmente para que vean qué es lo que necesitan para que ustedes puedan subir cualquier aplicación. Entonces vamos a venir aquí, voy a abrir una terminal nueva, un CMD. Voy a navegar hacia el escritorio, es decir, con el comando cd desktop. Y una vez estamos en el escritorio, simplemente voy a decir git clone y pego la dirección. Doy un enter y esto va a clonar la aplicación. Ok, entonces vamos a abrirlo con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Y a partir de aquí vamos a abrir nuestra terminal o consola. Entonces el primer caso que vamos a hacer es instalarlo. Le digo npm install. Y esto va a instalar todas las dependencias. Ahora, en este proyecto lo único que necesita para poder desplegarse
es uno, tener en el package.json el comando start, que es el comando que va a ser utilizado por la plataforma para desplegarlo, es decir, para ejecutarlo en producción. Lo segundo es que tenga un archivo que se llama Captain Definition. De hecho, este archivo de aquí viene por parte de la propia documentación, y incluso pueden buscarlo en su documentación en esa parte donde dice Captain Definition File, y pueden ver que aquí hay un objeto JSON. Entonces, la idea de que ustedes cuando van a desplegar es que hagan esto. Por ejemplo, ustedes tienen su repo de Node, han terminado de desarrollar, etcétera, y quieren desplegar ahora su proyecto. Simplemente van a crear un archivo nuevo que se llame Captain-Definition, y dentro de este archivo van a pegar ese código que han copiado de la página. Ahora, lo único que dice este archivo de JSON es que uno agrega un schema version, que schema version es la versión de este archivo, digamos su sintaxis. Y lo importante es este template ID, que les pide, por ejemplo, que coloquen la versión de Node que necesita su proyecto. En mi caso, por ejemplo, para que este proyecto funcione, si yo escribo npm run dev, por ejemplo, pueden ver que ejecute en el localhost 5000. Entonces, si yo vengo aquí en el localhost 2.5000 y doy un enter, allí está mi aplicación. Esta es la aplicación que vamos a desplegar. Entonces aquí tiene un about, tiene un formulario para añadir un nuevo libro, para listar libros. Entonces, para desplegar esto, nosotros necesitamos la misma versión de Node. Entonces voy a presionar Control C y voy a decir Node espacio -- version, y este proyecto necesita la versión 18. En realidad, con cualquier versión va a funcionar, pero como está utilizando módulos, es decir, utiliza import y export, y el package.json utiliza type modules, necesita una versión superior a la 16. Okay. Entonces, en este caso voy a decirle, ok, este proyecto necesita la versión 18.10.0. Ahora, esto de aquí, para que ustedes puedan desplegarlo antes de que lo suban a CapRover, a su servidor, primero hagan un commit. Okay. Entonces yo le digo git status, okay, y luego tengo que hacer un git add.git commit. Okay, en mi caso no lo voy a hacer porque no tengo la necesidad de hacer un commit similar a lo que había hecho, pero pueden hacer un git commit -m y ya ustedes saben que eso se sube a GitHub. No hay necesidad de subirlo a GitHub, simplemente hago un commit. Ok, listo. Una vez su proyecto ya tenga un commit, lo siguiente es empezar a subirlo, creando primero un proyecto en nuestro panel. Entonces vienen en captain.something.sudominio, van a crear una nueva aplicación. Y bueno, coloquen un nombre, en mi caso voy a llamarle Expressbooks. Crear nueva aplicación. Y aquí incluso pueden ver que me dice, ok, he creado una nueva aplicación llamada Expressbooks. Si yo entro aquí, esto ya me da un dominio. Si yo entro en este dominio, claro, no voy a ver nada, tan solo veo esta bienvenida, pero significa que ya hay un proyecto desplegado. Ahora lo tengo que actualizar con mi código. Entonces, para poder hacer eso, simplemente vamos a ejecutar desde consola el comando que ya habíamos ejecutado para configurar el servidor, solo que en este caso se va a llamar caprover deployed. Esto lo que va a hacer es desplegar nuestro proyecto. Ahora aquí me dice, ok, ¿a qué dominio vas a desplegarlo? Porque puede que tenga muchos servidores en esta cuenta. Entonces en mi caso voy a darle en Captain01, que es este dominio, ok, que hemos instalado. Damos un enter. Luego lo siguiente me dice, ok, vas a desplegar este proyecto. Vamos a darle Expressbooks, que es la aplicación que acabamos de crear allí en el panel de control. Lo siguiente me dice qué branch vas a desplegar. En mi caso el master, así que damos un enter. Y luego lo siguiente que me va a decir es que necesito un commit, o necesito asegurarme de que haya hecho un commit, porque eso es lo último que va a subir. Okay, de hecho no sé por qué se ha trabado aquí. Vamos a dar espera un segundo a ver si termina. Ok. Si entramos en apps, por ejemplo. Ok, ahí ya está. Bueno, vamos a darle un enter. Master incluso vamos a escribir. Ok. Luego lo siguiente que me dice es tienes que subir tu último commit. Esto es lo que va a desplegarse. Ok, vamos a darle Y para decirle que hemos entendido eso. Y ya está. Es así de simple. Ya está subiendo el código. Entonces lo que hace esto en la práctica es que uno empieza a subir nuestro código, lo clona, lo sube a nuestro servidor y empieza a crear un contenedor para nuestro proyecto. Él ya hace todo eso. No es que esté leyendo ningún contenedor aquí ni nada. Él ya crea el contenedor por sí mismo y de esta forma aísla nuestro proyecto. Es decir, podemos tener muchos proyectos en nuestro servidor, entonces necesita contenedores para aislarlos. Si no saben nada de Docker, les dejo el curso básico de Docker en la descripción o pueden buscarlo en el canal también. Pero pueden ver que ha sido bastante rápido. Entonces, con esto ya está desplegado mi proyecto en la misma dirección que habíamos visto, pero aquí pueden ver que también está la URL. Entonces podemos dar un control clic o simplemente podemos venir aquí en lo mismo en la aplicación o refrescar aquí. De hecho, vamos a abrirlo aquí en la aplicación. Ok, aquí está el mismo dominio, damos un clic y en este caso si yo refresco, pueden ver que ya está mi aplicación y ya está desplegada. Ahora, lo genial de esto es que, claro, ya tenemos el dominio, ya está mi aplicación, ya está todo el proyecto funcionando. Este es un proyecto de Node, si quieren saber cómo hacerlo también les dejo el video en la descripción.
Pero en realidad lo único que tenemos aquí es nuestro proyecto ya listo para empezar a guardar cosas. De hecho, si yo guardo algo, por ejemplo, le digo guarda esto, un dominio o una imagen. Bueno, en la imagen, por ejemplo, vamos a buscar aquí Programming Books, por ejemplo. Esto necesita una URL para guardar. Entonces simplemente voy a colocarle una imagen cualquiera, esto por ejemplo. Vamos a abrir una nueva pestaña y copio y pego aquí y escribo algo y le doy pause entry. Pueden ver que he añadido un nuevo libro a la lista. Entonces significa que ya está funcionando, significa que ya tenemos nuestro proyecto listo. Ahora, algo que nos falta es el SSL. Para poder activarlo es muy sencillo, simplemente le damos aquí donde dice Enable HTTPS. Y esto lo que va a hacer es que va a cambiar el dominio principal de http:// a HTTPS. De hecho, esto por debajo ya hace uso del mismo Let's Encrypt. Si yo abro esto de aquí, pueden ver que ahora estoy en HTTPS, ¿ok? Estoy en una conexión segura. Incluso si yo quiero visitar el dominio HTTP, también puedo seguir entrando. Entonces también puedo redireccionar. También tengo aquí una opción que dice forzar de HTTPS redireccionado a HTTP. Vamos a darle un clic. También tiene WebSocket Support si quieren tener una aplicación en WebSockets. O incluso pueden habilitar la autenticación básica de HTTP. Pero bueno, con esto ya estaría. Vamos a darle Save and Update. Y cada vez que yo entre al dominio en HTTP y refresque, por ejemplo. Bueno, vamos a esperar un segundo. Ok, ahora sí vamos a refrescar. Pueden ver que ahora me redirecciona al HTTPS. Listo. Entonces con esto ya estaría. Si ustedes quieren colocar variables de entorno, aquí también está variables de entorno. Por ejemplo, le dice añade un par clave y valor. Este sería el nombre de la variable, este sería el valor de la variable. También tienen, por ejemplo, el port mapping, que ustedes pueden establecer puertos. Es decir, en qué puerto estaría el servidor o qué puerto va a funcionar el contenedor. Esto se lo menciono simplemente para que luego puedan modificarlo. Pero bueno, por defecto no tienen que hacer nada de esto. Y lo siguiente es también que tiene una sección llamada Pre-Deploy Scripts. Esto es para que puedan ejecutar un código de JavaScript antes de que cargue la aplicación. Y bueno, algo que no les he mencionado hasta el momento es que, claro, yo he desplegado una aplicación de Node, pero realmente pueden desplegar cualquier tipo de aplicación. Ahora, para poder hacerlo, cuando ustedes desplieguen otro tipo de proyectos, recuerden que deben tener un contenedor de Docker. Por ejemplo, si vienen aquí en la documentación de Captain Definition, aquí por ejemplo les permite poder crear incluso su propio contenedor en una especie de archivo, línea a línea, en una especie de arreglo, JSON. Bueno, esto es un poco práctico. Yo creo que una forma más sencilla es crear un archivo Docker file y llamarlo simplemente y ya está. Entonces esto es más relacionado a Docker que digamos a la plataforma, pero aún así se los menciono. Ahora, por defecto este archivo sí permite desplegar aplicaciones de algunos lenguajes. Uno es Node. Por ejemplo, Node simplemente le colocas el número y ya despliega, pues por eso que lo hemos desplegado sin ningún contenedor, no es necesario. En PHP también pueden desplegar simplemente colocando la misma versión de PHP de su proyecto. De Django también, es decir, de Python también pueden desplegar con la versión de Django que necesiten. Y de Ruby. Ahora, de momento, de hecho, si ustedes quieren conocer más, simplemente vayan aquí donde dice Deploy Methods. Y aquí pueden ver que está la forma de ejecutar los comandos y demás. En realidad esto es más para ir probando desde cero, ¿ok? Ir configurándolo. Pero pueden ver que con la definición de Docker pueden desplegarlo fácilmente. Ahora, para poder desplegar también nosotros podemos crear base de datos. De hecho, algo que también podemos hacer si venimos en nuestro panel de control, venimos aquí en Apps. Y así como hemos creado una aplicación y poder desplegar lo que queramos, también tenemos este botón aquí abajo que dice One Click Apps y Databases. Esto quiere decir que aquí podemos desplegar aplicaciones con un solo clic y también podemos crear base de datos con un solo clic. Si ustedes han utilizado servicios como MongoDB Atlas, básicamente les permitiría tener un servicio similar. Claro, es un servicio básico, pero aún así sirve para muchos proyectos controlados por tu propio servidor. Luego también tendrías la posibilidad de crear una base de datos de MySQL. De hecho, como están listados aquí y son varios, vamos a buscarlo. Por ejemplo, tengo MySQL. Aquí puedo crear una base de datos de MySQL. Puedo colocar el nombre, la versión, la contraseña y ya me daría una URL. Luego también tengo base de datos de MongoDB, por ejemplo. Ahí está, pueden ver que incluso me permite hacer backups en AWS. También tengo Postgres si no me equivoco. Aquí está también, pueden ver. Y Redis incluso creo que también lo tengo. Ahí está. Ok, entonces son las bases de datos más populares de la web. Ya a partir de allí, si ustedes quieren instalar su propia base de datos, tampoco no hay ningún problema. Pueden crear un contenedor de Docker y configurarlo. Y sería lo mismo básicamente, porque esto por debajo utiliza Docker. Ahora, finalmente para mostrarles cómo funciona esto, vamos a desplegar una aplicación de WordPress, que aquí está, por ejemplo, tenemos una aplicación de WordPress sin base de datos y otra con base de datos. Vamos a darle la por defecto, y aquí voy a colocar un proyecto que se llama, por ejemplo, My Fears WordPress.
Ok, luego me dice el nombre de la base de datos, WordPress User, la base de datos vamos a colocarle WordPress Password, ok, y vamos a colocarle la versión por defecto, MySQL y demás. Este es un proyecto de WordPress que, como ustedes saben, WordPress necesita de MySQL para poder funcionar. Bueno, justamente lo que esto va a hacer es que, muy aparte de tan solo instalar WordPress, también va a configurar MySQL con esas variables que ya les he pasado en este formulario que acabamos de darle siguiente. Entonces aquí él va a crear toda la instalación por defecto y nosotros simplemente tenemos que esperar. Entonces, a modo de darles una idea, si ustedes son freelancers o están creando proyectos para varios clientes, por ejemplo, o son una empresa y trabajan con varios clientes, una opción es pagar su VPS, instalar CapRover, y para cada cliente ustedes pueden desplegarlo en su propio panel de control y pueden controlarlo desde aquí. Y ya no tienen que estar desplegándolo en múltiples servicios, en distintas plataformas, y al final pagar distintas facturaciones, porque al final cada uno cobra distinto, al final cada uno tiene sus distintas configuraciones. Entonces esto pueden centralizarlo y ya estaría. Entonces voy a esperar que este proceso de instalación termine, porque toma un par de minutos. Bueno, toma un poco más incluso, creo. Entonces voy a esperar unos 5 minutos más o menos que termine de instalarlo y luego continuamos. Ok, aquí ya ha terminado el proceso de instalación. No ha tomado mucho, ha tomado un par de minutos, pero aún así pueden ver que una vez termina me ha dado un mensaje aquí que me dice: ya está desplegado tu proyecto llamado My First WordPress-WordPress. Importante, debes esperar al menos 2 minutos para que esté listo, porque si no, antes de esto vas a ver una página 502 con un error 502. Vamos a darle Finish. Y bueno, pueden ver que ahora en mi panel de control, claro, tengo la aplicación de Express, tengo mi aplicación de WordPress que dice DB, que esta sería la aplicación de MySQL. Es decir, aquí nosotros, si vemos, esto es lo mismo que desplegar nuestro propio MySQL aquí. Si vengo en Deployment, aquí está en la consola ejecutándose de MySQL. Y si quisiera conectarme, aquí pueden ver que está en App Configs las configuraciones de la base de datos. Es decir, está el usuario, la contraseña, el host incluso. De hecho, para que ustedes puedan conectarse luego, si ustedes vienen aquí en HTTP Settings, me dice que mi aplicación está disponible en este contenedor. Aunque si quiero accederlo, también puedo utilizar vía esta dirección de aquí. Ok, y luego simplemente colocas tu usuario y contraseña. Ok. Listo, entonces también esto es para mencionárselos. Ahora, lo siguiente es que si entramos nuevamente en aplicaciones, tenemos WordPress, aquí está. Y aquí está el dominio de mi proyecto. Vamos a entrar allí. My First WordPress-WordPress. Y claro, inicialmente ya me pide las configuraciones. Pueden ver que me dice, ok, coloca tu usuario. Vamos a escoger español, por ejemplo. Vamos a escogerlo por aquí. Ok, vamos a darle continuar. Una vez le damos continuar, me pide el título del sitio. Esta es la primera configuración. Vamos a llamarle e-commerce WordPress, por ejemplo. Nombre del usuario fast, por ejemplo. Vamos a colocarle cualquier contraseña, fast password. No me pide que coloque una contraseña. Vamos a colocarle fast $123, por ejemplo. O fast 123 contra, por ejemplo, algo así. Vamos a colocar un correo. Pueden colocar cualquier correo realmente. Vamos a colocarle user@gmail.com. Y vamos a instalar WordPress. Obviamente, si ustedes van a instalar algo real, coloquen sus datos reales. En mi caso estoy colocando cualquier cosa. De hecho, una vez vamos a acceder. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que ya puedo conectarme. Entonces voy a colocar mi usuario, fast. Voy a pegar la contraseña. De hecho es fast fast $123 contra. Vamos a darle a acceder. Y esto lo que va a enviarme es al panel de control. Y miren, claro, en mi caso se ve oscuro porque tengo una extensión, pero el color real es de esta forma. Y bueno, lo que ven aquí es justamente el panel de control. De hecho, si yo quiero entrar a mi proyecto, aquí yo vengo a visitar el sitio. Y pueden ver que aquí está el sitio desplegado. Obviamente yo lo veo así porque tengo mi sesión abierta. Aquí está la barra y demás. Pero esto es algo que ya puedo compartir con el resto de usuarios. Entonces ustedes dicen, ok, me falta el SSL, lo mismo que ya les había mostrado. Entren en su panel de control, le dan a habilitar HTTPS. Esto va a pedir por ustedes el certificado de SSL en Let's Encrypt. Y básicamente ya tendrían todo configurado para empezar a utilizarlo. De hecho, para hacer una pequeña modificación, supongamos yo tengo aquí entradas, que son las publicaciones básicamente de WordPress. Espera un segundo. Okay. Eso sí, al inicio es un poco lento, claro, porque está todo nuestro servidor con $6 y están una enorme cantidad de proyectos. Pero bueno, es una digamos, consideración al momento de desplegar múltiples archivos y proyectos dentro del servidor. Ok, pueden ver que he esperado un par de minutos y una vez entrando en el sitio pueden ver que obviamente todo está disponible nuevamente. Entonces este es digamos, algo considerable al momento de desplegarlo. Recuerden que todos los servicios están dentro del mismo servidor.
Entonces aquí está mi dominio con HTTPS. Si yo entro nuevamente, ahora está con HTTPS en mi sitio de WordPress. Y lo mismo también con el panel de control. Claro, este es el error de hace rato que no cargaba cuando estaba actualizándose, pero ya está. Y bueno, lo mismo también con en este caso el dominio principal o el dominio de nuestro panel de control. También podemos habilitarlo con HTTPS. De hecho también voy a entrar, que es fast $123 contra, creo. Ok, y ya está. Entonces, como pueden ver, ha sido bastante fácil desplegar todo el proyecto. No ha sido nada complicado el tener listo estas aplicaciones, porque solamente es dar un clic o configurar e importar. Pero bueno, si quieren saber más de este servicio, les voy a dejar un enlace en la descripción en donde va a llevar la documentación y ahí ustedes pueden averiguar un poco más de funcionalidades. En realidad, estas ha sido tan solo una introducción, y eventualmente voy a traerle otros servicios que son muy similares, que también permiten desplegar su propio PaaS en sus propios servidores. De momento, si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.